Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas por asistir a esta sesión. Soy Cristina Díaz Martínez, de la Subdirección General de los Archivos Estatales, y voy a explicar una experiencia que tenemos de aplicación de reconocimiento automático de texto manuscrito, de Handwriting Text Recognition, en el portal de archivos españoles, que es el portal PARES. Vamos a iniciar esta presentación a modo de contexto, para los que no lo sepan, dando unas breves explicaciones de lo que es PARES. PARES es el portal de archivos españoles y es un proyecto que se inició en 2007 por el entonces Ministerio de Cultura y Deporte. Facilita en estos momentos el acceso al patrimonio documental, de momento, de los archivos estatales, aunque hay previsiones de que se amplíe próximamente a otros sistemas de archivo, en concreto de la Administración General del Estado primero y luego algún archivo de las comunidades autónomas. Y actualmente, por dar unas pinceladas estadísticas, PARES contiene aproximadamente 6 millones de descripciones o de registros documentales que están asociados a 37 millones de imágenes digitalizadas de documento. Por lo tanto, para los archivos estatales es nuestro sistema de información archivística y es una plataforma que está en constante evolución. Y la última innovación que incorporamos al portal fue en diciembre de 2023, donde sacamos a la luz un nuevo buscador, que es el que voy a presentar hoy, con reconocimiento de texto manuscrito. ¿Qué es el reconocimiento de texto manuscrito, para los que no lo sepan? Bueno, es una subdisciplina de inteligencia artificial y de procesamiento del lenguaje natural que intenta convertir estos documentos, estas imágenes digitales de documentos, en textos que puedan ser, digamos, procesables por máquinas. Para que ustedes se hagan una idea, porque es algo más conocido, desde los años 90 están los sistemas de OCR, pero estos sistemas, si bien funcionaban muy bien con documentación mecanografiada o impresa, tenían unos resultados muy poco satisfactorios con texto manuscrito. De ahí que en la última década es cuando se empiece a hablar de esta nueva tecnología, que es HTR, o Handwriting Text Recognition en inglés, o el reconocimiento de texto manuscrito. Y en 2023, como he dicho antes, PARES incorpora este nuevo motor de búsqueda para unas series que ahora explicaré. ¿Cuáles fueron los primeros pasos para llegar a ese buscador que tenemos de PARES actualmente? Bueno, nos debemos retrotraer a 2018, y a un proyecto europeo financiado por el programa Europa Creativa de la Unión Europea, que fue European Digital Treasures, que finalizó, de hecho, en el 2022. En este proyecto se realizaron 5 experiencias piloto con el consorcio que constituía el proyecto europeo, que eran los archivos nacionales o estatales de Noruega, Hungría, Malta, Portugal y España. Se contó en ese momento, en esa primera experiencia piloto, con la empresa Transcriptorium, que, si no lo conocen, es una spin-off del Centro de Tecnología de Patrones y de Lenguaje Humano de la Universidad Politécnica de Valencia, y se hizo una pequeña experiencia piloto con esta empresa, que acababa de salir en ese momento también. Y digamos que para esa experiencia piloto de European Digital Treasures se combinó, por un lado, esta tecnología de reconocimiento de texto manuscrito con crowdsourcing, y sacamos una convocatoria en redes sociales
para obtener la colaboración de voluntarios, en este caso jubilados, pero con, digamos, inquietudes culturales y que también supieran, por un lado, leer y transcribir documentos antiguos. Y estos voluntarios fueron los que nos ayudaron a hacer una primera transcripción manual de una selección dentro de las series que luego vamos a ver y anotar las líneas, ¿vale? Luego hablaremos mejor de la metodología que es necesaria para este tipo de proyectos. O sea que, bueno, en este momento solo es necesario que sepáis que combinamos ese crowdsourcing con el reconocimiento de texto manuscrito. Con esta colaboración externa entrenamos un modelo óptico y lingüístico para las series que se habían seleccionado en este proyecto europeo, que son las que tenéis en pantalla. Digamos que cada uno de los socios de proyecto seleccionó una serie que básicamente tenía que ver mucho con la búsqueda de antecedentes familiares en archivos, es decir, todas las series de esa experiencia piloto de European Digital Treasures eran series con mucha información de carácter personal y, bueno, pues eran censos, registros de población, registros de inmigración, etcétera. En el caso de España, nosotros apostamos por una serie que se conserva en el Archivo General de la Administración y que son los libros registro de pasaportes del Consulado de España en Buenos Aires de los años 30, en concreto del 36 al 39, bueno, pues fue la serie que nosotros en esta experiencia piloto pusimos a disposición de este proyecto. Con esta colaboración de voluntarios que os comentaba antes, que hicieron una primera transcripción, como digo, luego voy a explicar con más detalle la metodología, se entrenó ese modelo óptico que fue posible, que dio como resultado lo que se llama indexación probabilística. ¿Qué es esto? Esto significa que entrenas al algoritmo para que proporcione una distribución con un porcentaje de probabilidad de dónde se sitúan o dónde ha leído el algoritmo y ha interpretado una palabra en concreto y su posición geométrica dentro de la imagen digitalizada. No sé si se ve bien desde donde estáis sentados, pero en este caso, si habíamos buscado la palabra Pontevedra, digamos que el sistema es capaz de reconocer que justo en medio, no sé si lo podéis ver, el algoritmo ha leído la palabra Pontevedra, en este caso con un 100% de acierto, ¿no? Entonces, si otras palabras, por ejemplo, el sistema está señalando las que están en concreto en amarillo, que no tienen ese 100% de acierto y, por lo tanto, pueden tener un 70, un 80, un 50% o un 2%, dependiendo de cuál sea el caso. Por eso hablamos de indexación probabilística, porque siempre este algoritmo, este modelo, devuelve los resultados en función de cómo ha calculado que puedan ser de precisos. Bueno, en este momento esta experiencia piloto se desarrolló, pero no se pudo integrar en pares, no teníamos, digamos, los recursos presupuestarios y digamos que tuvimos que esperar a los fondos que no sé si en vuestras instituciones habéis podido utilizar, pero los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y en ese momento, con este programa de recuperación de la Unión Europea de Next Generation, se ponían a disposición, en concreto del Ministerio de Cultura, una serie de recursos presupuestarios que nosotros, en concreto, en la subdirección utilizamos para realizar una contratación externa de un servicio de transcripción e indexación probabilística de 4 series documentales que luego vamos a ver.
Bueno, pues fue una licitación pública que ganó, que ganaron, digamos, dos empresas, Transcriptorium e Inetum. Transcriptorium para toda la generación del modelo, Inetum para la integración de la interfaz en pares. Y es lo que os voy a contar ahora. La metodología del proceso, que lo había anunciado antes. Cómo llegamos a tener ese buscador en pares, que luego, si da tiempo, haré algunas búsquedas, digamos, en vivo y en directo. Lo primero que hay que hacer para cada una de las series es un análisis de las características formales, ¿vale? Luego vamos a ver que nosotros iniciamos este contrato con 4 series, dos de ellas del siglo XX, donde había escritura humanística, pero una de Simancas y otra de Corona de Aragón, donde era necesario también conocimientos de paleografía para poder leer los documentos. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer cuando nos enfrentamos a este proceso es ese análisis formal. Hay que ver cómo se estructuran los textos, qué tipo de líneas, si hay anotaciones marginales, por supuesto, qué tipo de letra se utiliza, etcétera, etcétera. Si, por ejemplo, las tintas, en algún caso ferrogálicas, están traspuestas, todo esto se analiza para poder luego preparar los datos de entrenamiento, que es el segundo paso. En este caso se hace una selección de documentos representativos de cada una de las series que queremos indexar y esa pequeña muestra, sí es necesario transcribirla con personas, con inteligencia humana, con profesionales de los archivos, con paleógrafos o paleógrafas, y luego veréis qué tipo de muestra es la que nosotros hemos utilizado para el resultado final. Tercer paso de este proceso, el entrenamiento y procesamiento del sistema, ¿vale? Una vez que hemos transcrito esa muestra, digamos que la inteligencia artificial o el algoritmo empieza a indexar toda la serie. Pero normalmente en ese primer entrenamiento los resultados no son del todo fiables y, por lo tanto, hay que volver a reentrenar el sistema las veces que sea necesario para obtener esos resultados que tenéis en pantalla de indexación probabilística que, según la literatura científica, deben ser por debajo de un 10% de tasa de error de caracteres, es decir, el algoritmo debe reconocer al menos en un 90% todos los caracteres de la serie, y un 25% de tasa de error de palabras, es decir, estos serían los mínimos o el estándar mínimo que nos podemos permitir. O sea, si no llegamos a estas estimaciones, sería necesario reentrenar o reevaluar el modelo. ¿Qué series nosotros tenemos ahora en pares HTR? La primera de ellas, el registro índice de la población reclusa. Se conserva en Alcalá de Henares, en el Archivo General de la Administración. Las fechas extremas son 1938-1955 y está constituida, y aquí hablamos siempre, por objetos digitales. Como os he dicho al principio, para poder establecer un sistema de este tipo, siempre lo vamos a hacer sobre objetos digitales, ¿vale? En este caso, casi 600.000 objetos digitales. Y, bueno, como vais a ver, la aplicación de este tipo de técnicas es muy interesante en grandes volúmenes documentales. Es decir, que si nosotros describiéramos con una metodología tradicional una serie de este tipo, pues probablemente nos llevaría un equipo bastante importante de personas y probablemente años para ponerlo a disposición del público. Vale, el contexto, como os podéis imaginar por las fechas, es el de la guerra civil y la posguerra, y aquí está, digamos, es una serie muy interesante desde el punto de vista histórico y también desde el punto de vista de la memoria histórica, puesto que obviamente en estas fichas, que tenéis algunos modelos en pantalla, bueno, pues están todas las personas que fueron encarceladas durante el franquismo.
A nivel técnico, os había dicho antes que hay que indexar una primera muestra que luego se puede reentrenar y en este caso, para 600.000 imágenes, tuvimos una transcripción inicial de 1.200 imágenes, es decir, hubo profesionales de los archivos que transcribieron 1.200 fichas, que como veis tienen parte impresa, parte manuscrita, la forma de las fichas fue cambiando con el tiempo, no es homogénea, etc. Por eso es muy importante buscar que esa primera muestra sea representativa de toda la serie. Y como los resultados en un primer momento no eran totalmente satisfactorios, tuvimos que hacer el reentrenamiento 2 veces con 300 imágenes cada una de ellas, ¿vale? Con esto logramos ese nivel aceptable de resultados que os había comentado al principio. La segunda serie, también muy voluminosa, casi 600.000 imágenes, fue el fichero de propuestas de libertad condicional entre los años 1940 y 65. Es decir, todas las penas se fueron revisadas, sobre todo las de los tribunales militares durante la Guerra Civil. Y existe, por eso también esta serie obviamente es muy interesante desde el punto de vista de memoria histórica, porque aquí está pues, es el reflejo y el testimonio también de, bueno, pues de ese periodo histórico de España donde bueno, pues hubo una encarcelación masiva de personas que se oponían al régimen. Como veis en este caso, en ese análisis formal que hay que hacer, pues hay campos que ya están impresos, algunas veces se rellena a máquina, otras veces se rellena con un sello, otras veces de manera manuscrita. Todo esto añade dificultad a esta indexación probabilística, por eso que sea tan importante hacer esa valoración formal al inicio. En este caso ocurre más o menos lo mismo que en el caso anterior. Se transcribieron inicialmente una muestra de 1.300 imágenes que luego fueron reentrenadas durante una segunda y una tercera vez con 350 imágenes u objetos digitales adicionales. Tercera serie es la que os contaba con el proyecto europeo de European Digital Treasures. Como no lo habíamos podido integrar en ese momento, digamos que aprovechamos que ya teníamos todos los índices probabilísticos para poder integrar en pares esta serie, que es muy chiquitita. Como veis, son solamente 900 imágenes comparadas con las 2 anteriores, pero que es la que os decía al principio, que es la que sirvió de proyecto piloto para ver las posibilidades de esta tecnología en nuestra organización y en pares. También es una serie que tiene que ver con memoria histórica y luego veréis por qué, digamos, insisto en este tema, porque obviamente luego lo explicaré, hay datos de carácter personal que si no estuviéramos amparados por la Ley de Memoria Histórica no podríamos publicar en Internet, ¿vale? Luego lo explicaré. Vale, y en este caso, bueno, pues la muestra, como veis, es muy chiquitita, de 100 imágenes. Realmente sí he de destacar que esta tecnología digamos, permite indexar grandes volúmenes documentales. No la recomendaría para estas series tan pequeñas. En este caso, bueno, pues porque fue como digo, ese proyecto piloto, pero realmente si veis la proporción de entrenamiento de 900 imágenes y 100 y lo que os he contado en las 2 series anteriores, hay que invertir mucho esfuerzo si es una serie pequeña, o sea que es más conveniente que sean series voluminosas que, bueno, pues todos tenemos en nuestros archivos. Y si hasta ahora eran todas series del siglo XX, os voy a contar la 4ª y la 5ª serie, que sí que son, bueno, pues es documentación mucho más antigua y donde queríamos probar también cómo funcionaba esta tecnología con letras, bueno, pues cortesana, procesal, etcétera, y no con una letra humanística cursiva del siglo XX.
En este caso, ponemos a disposición los registros de la Cancillería aragonesa del Archivo de la Corona de Aragón entre 1479 y 1556. ¿Vale? Son aproximadamente 250.000 imágenes y, en este caso, también la complejidad está en que en estos registros de Cancillería hay distintas lenguas. Aparece el castellano, el catalán, el aranés, el latín, por supuesto, y en algunos casos también italiano. Entonces, también queríamos ver cómo funcionaba entrenando este modelo con, no solamente con distintas letras, que, bueno, pues que podéis ver ahí, y algunas de ellas muy complicadas, por lo que os decía antes, porque hay una transposición de las tintas ferrogálicas, sino porque también, bueno, pues, se utilizan, digamos, distintas lenguas en los registros de Cancillería. En este caso hubo una transcripción inicial de 200 imágenes y un reentrenamiento de 50 imágenes 2 veces, es decir, que funcionó bastante bien. Y lo mismo pasó con el Registro General del Sello de Corte, que se conserva en Simancas. Son 300.000 objetos digitales y una documentación entre 1502 y 1518. En este caso, bueno, pues es una caja de texto continuo, pero hay muchas anotaciones al margen. Todo ello se indexó, es decir, que cuando utilizas la indexación probabilística te indexa cualquier texto que aparece, aunque no esté en el cuerpo del texto. Y en este caso igual se hizo un entrenamiento de 200 imágenes y un reentrenamiento de 50. ¿Vale? Vale. Antes comentaba el tema de estas series del siglo XX que contienen muchísimos datos de carácter personal, en concreto, bueno, pues, datos relacionados con el encarcelamiento de miles de personas y digamos que, y por eso ponía de manifiesto que eran series relacionadas con la temática de memoria democrática. Entonces, lo vuelvo a mencionar porque digamos que toda esta serie de delitos de carácter político, la publicación en Internet está amparada por esta ley, la Ley 20/2022, y lo que ocurrió es que una vez que indexamos la serie, bueno, pues se pudo obtener una estadística y nos dimos cuenta de que, obviamente, aunque pensábamos en un inicio que la mayor parte serían delitos de carácter político, había muchos delitos comunes en estas fichas, ¿vale? Entonces, eso suponía un desafío, especialmente para la publicación en Internet, y tuvimos que, digamos, parar el proyecto y replantear que era necesaria una anonimización de las fichas que contenían personas que habían cometido delitos comunes, ¿vale? No los delitos de carácter político, sino, bueno, ahora veremos alguno de estos ejemplos de delitos comunes. Todo ello, aunque tuvimos en cuenta que la mayor parte de estas personas pueden estar fallecidas y, por lo tanto, no les afecta la legislación europea y la transposición nacional del Reglamento de Protección de Datos de Carácter Personal, pero sí, digamos, debíamos proteger esos derechos a la intimidad, al honor y, digamos, que hubo que replantear cómo íbamos a presentar estas series en Internet. Entonces, lo primero que hicimos fue un estudio estadístico de todos los delitos que aparecían en las fichas, ¿vale? También generado con inteligencia artificial. Y la segunda fase era anonimizar estos objetos digitales de una manera
que bueno, pues no permitieran, luego lo vais a ver con los ejemplos, con una banda negra, que no se permitiera acceder al nombre de las personas que habían cometido esos delitos comunes. La primera fase, la extracción del listado de los delitos. Y aquí ya nos encontramos con algunos retos importantes. Como os decía al principio, el primero de ellos, falta de homogeneidad en la documentación. Es decir, que el delito en sí podía aparecer de manera arbitraria en varias partes de la ficha. O sea, es decir, no siempre encontrábamos donde pone delito, que es, no sé si lo podéis ver en la parte derecha, a veces está ahí, o a veces está en una nota marginal o está en otro tipo. O sea, es decir, que no podíamos, digamos, establecer este proceso partiendo de la base de que todas las fichas eran iguales. Y bueno, había diferentes tipos de plantilla, ¿vale? Como digo, algunas incluían el delito en la parte impresa y otras no. Este, por ejemplo, es el caso de 2 fichas que contienen el delito aborto, ¿vale? La anterior que habíamos visto era de hurto, me parece. Bueno, entonces, ¿qué solución vimos? Se identificaron, como podéis ver, casi 100.000 tipologías de delito, en el sentido de que, si veis en la pantalla que aparece a la derecha, la palabra homicidio podía aparecer escrita de 1000 maneras, porque se habían equivocado al escribirlo o porque bueno, tenía diferentes variantes. Entonces, se establecieron 200 de esta lista inicial de 200.000 palabras que contenían los delitos. Se establecieron unas agrupaciones de 200 para facilitar la tarea de revisión de cuáles eran esos delitos, que lo hicimos entre los compañeros de la subdirección y del Archivo General de la Nación, del Archivo General de la Administración, para establecer cuáles de ellos debían ser anonimizados, ¿vale? Y finalmente el procedimiento consistió en la aplicación de esta banda negra, que la habéis visto en los ejemplos anteriores y también la tenéis aquí, que digamos que anonimiza toda la línea del texto que contienen los delitos. Y además estos delitos se eliminaron del buscador, es decir, si tú en el buscador para esa HTR buscas aborto, o buscas homicidio, o buscas hurto, o buscas violación, digamos que no ofrece ningún tipo de resultado, ¿vale? Vale, entonces, bueno, quería que vierais en real cómo funciona el buscador, porque no me queda ya casi tiempo, y tengo aquí el buscador de pares HTR. Entonces, voy a seleccionar, por ejemplo, el registro índice de la población reclusa, que era la primera de las series que os he contado, y aquí podríamos, digamos, como esto es un buscador de texto libre tipo Google, aquí puedes, digamos, implementar una serie de estrategias de búsqueda que os animo a que consultéis el apartado que hay arriba de ayuda y ejemplos, porque digamos que puedes establecer una serie de combinaciones que, bueno, pues ahí se explica cómo hacerlo. Pero digamos que es un buscador de texto, o sea, puedes buscar cualquier palabra que te interese. En este caso, imaginemos que a mí me interesa saber cuáles fueron los presos que estuvieron en la cárcel de Carabanchel. Entonces, pongo el término a buscar. Como veis, hay una caja donde puedes mover el índice de confianza, es decir, si tú quieres que el buscador devuelva únicamente aquellos resultados que sean una estimación del 100% o del 50% o del 20%, digamos que está preestablecido en 50%, pero si con 50 algunas veces tú no recuperas información que puede estar, siempre puedes bajar el índice de confianza, ¿vale? Y nada, simplemente le daríamos a buscar
y digamos que aparecen, en este caso, 160 coincidencias dentro de, digamos, de las carpetas que tenéis ahí en pantalla. Si abrimos, no sé, esta segunda, vemos que dentro de esa carpeta hay 15 resultados, aquí en 15 imágenes dentro de esa carpeta aparece la palabra Carabanchel y no tenía preparada la búsqueda, pero vamos a ver si devuelve un resultado correcto, que parece que sí, y ha localizado, digamos, amplío la imagen para que lo veáis, la palabra Carabanchel en esta ficha de, pues de la serie, ¿vale? Como digo antes, si veis en el delito, pues pone auxilio a la rebelión, es decir, que está puesto para que cumplir con este mandato de memoria democrática y digamos que la ciudadanía tenga acceso a esta serie que digamos que es muy útil para este periodo histórico. Como digo antes, si hicieran una búsqueda por alguna de las palabras y llegara a una ficha que tiene estos campos anonimizados, habría una banda negra no reversible, o sea, no es algo que se ha incrustado, sino que está dentro de la propia imagen y que es imposible quitarla. Y por hacer una búsqueda de las otras, porque creo que ya estoy fuera de tiempo, vamos a hacer, por ejemplo, con una búsqueda con, vamos a ver, en esta serie del archivo de la Corona de Aragón, y si pongo, no sé, Valencia, pues digamos que, como veis, es muy sencillo, es muy intuitivo, es básicamente una caja de texto tipo Google donde finalmente se puede acceder a las... Y así, pues bueno, implementando una serie de estrategias de búsqueda que, como digo, están explicadas en ayuda. Y por mi parte, puesto que ya estoy fuera de hora, estáis viendo la presentación, poner aquí el correo electrónico. Si tenéis cualquier otra duda, pares@cultura.gov.es, donde os podremos atender si tenéis algún comentario, alguna cuestión adicional. Así que muchas gracias a todos.